tardes y sean bienvenidos a la presentación del libro Un raro e inédito epistolario, 1963-1973, de Camilo José Cela y Antonio Pérez Gómez, edición del académico correspondiente de esta institución, don Juan Antonio López Delgado, publicado por Editorial Renacimiento dentro de su colección Biblioteca de la Memoria. Creo que las dos personalidades que escriben las cartas son suficientemente conocidas por todos ustedes, por lo cual solo quiero recordarles que don Antonio fue un significado bibliófilo de Cieza, editor de obras raras en sus diversas colecciones y director de esta academia durante varios años. Y Camilo José Cela recibió el Premio Nobel de Literatura en 1989 y el Cervantes 6 años después, además de ser autor de una ingente bibliografía desde la década de 1930. La lectura del conjunto de cartas es ciertamente interesante y no exenta de curiosidad. A su comprensión ayudan sobremanera las 150 notas con las que el editor de la obra, mi amigo, don Juan Antonio López Delgado, bibliófilo reputado y gran conocedor del género epistolar, ha tenido a bien ilustrarlo. Aquí concluyo mi intervención, que a fuerza de ser corta, no sin antes indicarles cuál será el orden de las demás intervenciones. En primer lugar, hará el uso de la palabra don Francisco Javier Díez de Revenga. Seguidamente hablará don Joaquín Salmerón. A continuación se dirigirá a ustedes don Juan Antonio López Delgado y cerrará el acto don Antonio Castán Pérez Gómez. Gracias por su atención y cedo la palabra a don Javier Díez de Revenga. Buenas tardes. En primer lugar, gracias, director. Quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo para don Antonio Pérez Gómez, que fue mi primer director en la Real, entonces no era Real todavía, en la Academia Alfonso X el Sabio, cuando yo fui elegido académico en 1974 y tomé posesión el 13 de marzo de 1975 en una sesión que presidió don Antonio Pérez Gómez, al que yo tenía la satisfacción de conocer algunos años antes, no solo por su obra y por su significado, que ahora diría algo de eso, sino también por relaciones familiares, dado que la profesión de don Antonio era abogado, igual que la de mi padre, y por supuesto tenían relaciones de tipo profesional desde muchos años antes de que yo naciera. En efecto, don Antonio era un gran amigo de mi padre y esa circunstancia familiar terminó en la coincidencia de que él fuera mi primer director y uno de los que me eligió, porque a mí me eligieron por unanimidad, uno de los que me eligió académico hace ahora 50 años. Esas relaciones familiares curiosamente se han prolongado, sorprendentemente, porque mi hijo Alfonso, que vive en Madrid y que es abogado y economista de la Universidad Pontificia de Comillas, tuvo como profesor de procesal al nieto de don Antonio, Antonio Castán Pérez Gómez, que está aquí con nosotros, y que cuando mi hijo era alumno suyo nos puso en contacto y en efecto algunas publicaciones nos enviamos ya hace unos años cuando mi chico era estudiante. O sea, son unas relaciones familiares de coincidencia que yo he querido recordar antes de hacer la presentación del libro. También quiero decir que Juan Antonio López Delgado es una persona a la que yo aprecio especialmente, y él lo sabe, porque hace muchos años, cuando yo era ayudante del profesor Mariano Vaquero Goyanes, mi maestro, y maestro suyo también, nos conocimos entonces cuando él hacía la tesis de licenciatura sobre Rafael Sánchez Ferlosio, razón por la cual cada vez que nos vemos se lo recuerdo. ¿Te acuerdas cuando hacías la tesina sobre Ferlosio con don Mariano Vaquero? Bien, pues esos detalles son los que enriquecen la vida, lo demás importa poco.
esas relaciones amistosas, familiares, domésticas, sencillas, son las, por lo menos a mí personalmente, son las que me enriquecen muchísimo, y por eso en este acto de presentación de un libro, que es un acto informal, las he querido recordar. Ahora voy a decir algo del libro. Sí, en efecto, la editorial Renacimiento de Sevilla, que es una editorial muy prestigiosa, en su colección Biblioteca de la Memoria, ha publicado este libro, un raro epistolario inédito, 1963-1973. Es un título, además, que a mí me causó cierta inquietud, porque cuando uno está entre bibliófilos o entre bibliólogos, como es el caso de don Antonio Pérez Gómez y el caso de Juan Antonio López Delgado, la palabra raro no se puede utilizar descuidadamente, porque un raro sabemos que es otra cosa en el mundo de la bibliografía y de la bibliología. Un raro es el libro que se ha publicado en el primer siglo de la imprenta. De todas formas, llamarlo un raro epistolario, supongo que será por la enorme amplitud de significados que tiene la palabra raro. Raro por extraño o por desconocido. Bien, un raro epistolario inédito, 1963-1973, cruzado entre Camilo José Cela y Antonio Pérez Gómez. La cuidada edición ha estado a cargo de Juan Antonio López Delgado, que tras una sucinta presentación en el libro, ha ordenado y transcrito 70 documentos, casi todos ellos cartas, entre nuestro Premio Nobel de Literatura y el bibliófilo ciezano, de un extraordinario valor y precisión documental garantizada. Son las 150 notas que constituyen el aparato crítico de la edición, en el que Juan Antonio López Delgado ha identificado a los personajes citados y todas y cada una de las referencias que ambos corresponsales incluyeron en sus cartas, situando los datos en las fechas precisas en que esas cartas se cruzaron. En la historia de Cieza, en la historia de la región de Murcia y de la España de la posguerra, el nombre de Antonio Pérez Gómez surge por su excepcional significación literaria. Si el nombre de Cieza es conocido en ambientes del hispanismo internacional, en la bibliografía literaria de los siglos de oro y en las bibliotecas y centros universitarios y de investigación filológica de todo el mundo, de todo el hispanismo universal, se debe a la labor que durante casi 30 años llevó a cabo don Antonio Pérez Gómez, este ilustre ciezano, que situó en su pueblo natal una editorial de singulares objetivos, las Ediciones para Bibliófilos, titulada la editorial con los versos de San Juan de la Cruz, la fonte que mana y corre. Don Antonio Pérez Gómez, nacido en Cieza en 1902, estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Deusto, aunque se licenció en una de las primeras promociones por la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, creada en 1915. Ramón Carande, que fue uno de los primeros catedráticos de la Universidad de Murcia, vino aquí muy joven, con 23 o 24 años, que fue el primer decano de la Facultad de Derecho. Ramón Carande le recuerda en sus memorias a Antonio Pérez Gómez como estudiante en las aulas murcianas, y ya desde muy joven, don Antonio, como un gran bibliófilo. Durante toda su vida, desde su temprana licenciatura,
don Antonio se dedicó al ejercicio libre, sobre todo defendiendo pleitos ante el Tribunal Supremo, en cuyos ambientes jurídicos los informes de Antonio Pérez Gómez eran muy respetados por la solidez de sus argumentos jurídicos. Desde muy joven fue aficionado a la lectura y fue uno de sus maestros en este campo nada menos que el escritor Ramón Pérez de Ayala, con quien en sus años de estudiante coincidía en el Ateneo de Madrid. Don Antonio era un lector empedernido de toda la literatura española clásica y de los siglos XIX y XX. Era un gran conocedor, por haber tenido acceso a ella en francés, de las primeras ediciones de los escritores del país vecino más relevantes del siglo XX. Del siglo XX recién empezado, claro. Monterland, Claudel, Mallarmé, así como los del siglo XIX, especialmente Gustavo Flaubert o Emilio Zola. Por su afán de estar al día en toda clase de novedades literarias, así como por su extrema curiosidad en conocer toda nuestra literatura clásica, Antonio Pérez Gómez comenzó pronto a formar una biblioteca privada excepcional, para la que iba consiguiendo libros raros y curiosos. Ahora sí, ahora he empleado el término raro en su sentido bibliográfico o bibliológico. Una serie de libros raros y curiosos. Al mismo tiempo, sobre todo una vez terminada la Guerra de España, estableció relaciones muy intensas con libreros, con bibliotecarios, con hispanistas de gran prestigio y especialmente con la imprenta de los hermanos Soler en Valencia, de donde luego surgiría la famosa editorial Castalia, que se dedicó a la edición de clásicos durante muchos años, Amparo y Vicente Soler. De esta comunicación con hispanistas, con editores, con impresores, surge el deseo de don Antonio Pérez Gómez de hacer llegar copias de estos ejemplares raros y curiosos a sus corresponsales. Y así nace por fin la editorial La Fonte, que mana y corre, a la que dará nombre muy literario y en la que habrían de aparecer a lo largo de los años de su existencia obras que la han hecho la empresa más universalmente conocida en los medios literarios de toda la región de Murcia, conocida sobre todo internacionalmente, en el hispanismo internacional. De hecho, don Antonio Pérez Gómez era miembro de la Hispanic Society de Nueva York, uno de los centros hispanísticos más importantes del mundo. Primero fue corresponsal y luego fue miembro del número de la Hispanic Society. Antonio Pérez Gómez alcanzaría así el reconocimiento de toda la comunidad culta nacional e internacional. En 1976, cuando muere en Cieza, recibiría varios homenajes. Uno de ellos se le dedicó esta Real Academia a Alfonso X el Sabio, el cuaderno homenaje a Antonio Pérez Gómez, en el que colaboraron todos los académicos de Alfonso X el Sabio en ese momento, entre ellos escritores que ya son muy importantes en la historia de la región de Murcia, como Francisco Alemán Sainz, como José Ballester Nicolás, como Mariano Vaquero Goyanes, como Juan Torres Fontes, como Luis Valenciano Gallá. Inmediatamente la propia editorial de Antonio Pérez Gómez y la imprenta de Valencia, de Amparo y Vicente Soler,
realizaron el libro homenaje a Antonio Pérez Gómez, que le dedicaría su propia editorial al año siguiente, en el año 1977. Y en ese libro homenaje colaboraron también nombres absolutamente importantes, como Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Camilo José Cela, Marcel Bataillon, Rafael Lapesa, Pedro Sainz Rodríguez, Edward M. Wilson, entre otros muchos. Todos esos nombres revelan con claridad el alto concepto que tenían de Antonio Pérez Gómez sus amigos y sus lectores. Ni que decir tiene que las cartas recopiladas en este interesantísimo epistolario tratan, entre Camilo José Cela, que es uno de los que colaboró en el homenaje, en el libro homenaje a Antonio Pérez Gómez, las cartas entre Camilo José Cela y Antonio Pérez Gómez recopiladas, ni que decir tiene que tratan de libros, de imprentas, de publicaciones y de intercambios literarios e incluso comerciales. Hay algunas cartas muy curiosas sobre la escasez del papel que había en aquellos años 60 en España y cómo para las ediciones de Antonio Pérez Gómez en Valencia, para la editorial de Cieza, a veces don Camilo le echaba una mano desde Palma de Mallorca, que es donde residía en ese momento Camilo José Cela. Sobre todo porque desde Palma de Mallorca, Camilo José Cela ejercía una interesantísima y valoradísima labor de patrón cultural, que ha sido muy considerada, tanto desde su revista como desde la propia editorial que tenía allí en Palma, Papeles de Son Armadans, una revista con la que Pérez Gómez intercambiaba todas sus publicaciones, cambiaba todas las publicaciones de su editorial e incluso en las páginas de Papeles de Son Armadán, que era un sitio escogidísimo, donde era imposible prácticamente publicar porque los criterios de selección de Camilo José Cela eran tremendos. Antonio Pérez Gómez tiene publicado algunos de sus trabajos. Bueno, de todo ello informa muy bien este riquísimo epistolario, que está muy bien documentado por las anotaciones de Juan Antonio López Delgado y constituye un verdadero tesoro para nuestro patrimonio histórico y documental. Muchas gracias. Gracias, Javier. A continuación tiene la palabra don Joaquín Salmerón. Buenas tardes, señor director de la Academia, señores compañeros distinguidos de esta mesa, señores amigos y asistentes a este acto. Quisiera manifestar mi alegría enorme cuando en su día recibí el encargo de comisariar la exposición homenaje a Antonio Pérez Gómez en el Museo de Sillasa hace 23 años a cargo del Ayuntamiento de Cieza y también de la propia familia. Fue una exposición que ocupó unos 240 metros cuadrados de superficie de dicho museo y que luego en una edición un poquito más pequeña visitó también la Biblioteca Regional y los paneles que se hicieron, pues más de 20 bibliotecas municipales de toda la región. De esa manera intentábamos resucitar el nombre de quien había llevado el nombre de Cieza, como aquí mismo se acaba de decir, más lejos que nadie hasta entonces. Y es que Antonio Pérez Gómez, con su editorial, que a pesar de que imprimía en Valencia y con papel fabricado en Cataluña, llevaba siempre en sus portadas el nombre de Cieza. Y ese nombre de Cieza viajó a distintos continentes y siempre lo hizo como
estar en la biblioteca de la National, de la Hispanic Society de Nueva York y está en Francia, está allí trasladando algo que en el pasado, sin la existencia de Internet, era muy difícil de conseguir, y era el poder consultar las ediciones originales de la literatura de los siglos de oro que se hicieron en España. De muchos ejemplares de aquellos solamente había uno en todas las bibliotecas del mundo, o dos o tres. Eran difíciles de consultar debido a razones obvias, y él hizo algo tan maravilloso como gastar su tiempo, incluso su dinero, en encargar a que esas bibliotecas de Carolina del Norte, de la Universidad de Carolina del Norte, del Museo de Berlín, etc., microfilmaran todas las páginas de esos libros que tan escasamente se conservaban, que en ocasiones se conservaban parcialmente puesto que les faltaban hojas, y una vez seleccionadas las hojas que estaban en mejores condiciones y limpiadas, se hacían unas planchas de bronce con las que se imprimían unas ediciones facsimilares en papel de excelente calidad. Empezó la editorial con un centenar de suscriptores en todo el mundo, pero fue creciendo hasta unos 700 en todos los rincones. Todo el mundo que había hispanista en el mundo quería comprobar cuál era el texto original, la forma y los grabados que lo acompañaban en todas aquellas ediciones de los siglos XVI y XVII y más raramente también de principios del siglo XVIII. De esa manera, la censura que a lo largo de los siglos había existido sobre algunas palabras o algunos párrafos del contenido de estos libros quedaba eliminada, ya que estaba en el facsímil correspondiente la posibilidad de estudiar por todos los hispanistas del mundo pues estos libros y su contenido. Y eso no solamente satisfizo las esperanzas y los intereses de investigación de los bibliófilos e hispanistas que ya existían, sino que sin duda hizo que crecieran en número, porque esa posibilidad de tener en bibliotecas públicas y privadas esas ediciones pudo hacer, sin duda ninguna, que se mantuviera y ampliara el interés por nuestras bibliotecas, nuestras librerías, nuestras ediciones de los siglos de oro. En ese sentido, quiero comentar que en el Museo de Sillasa, aparte de que hemos recibido por parte de la familia un gran número de esas ediciones facsimilares, hemos recibido la donación de todas las planchas de bronce que se utilizaron y que se conservaban todavía en la familia, las pruebas fotográficas y así como los negativos de esos clichés de todas esas ediciones, y más de 6.000 volúmenes que hasta ahora han estado en calidad de depósito en el Museo de Sillasa, pero que pronto van a formar parte del patrimonio de todos los ciezanos y de todas las personas que visiten dicha biblioteca, que se reproduce facsimilarmente casi en el interior del museo, con los muebles originales, rústicos, poco refinados, pero cargados de calidad en los libros que se atesoran en esas estanterías. Muchas gracias al director de la edición, al prologuista y el creador de esas notas tan fabulosas, por acercarnos a la simpleza y cercanía de un epistolario con otro grande de las letras españolas, en este caso no solamente como investigador sino de creador, hasta el punto de haber sido luego posteriormente nombrado Nobel y Premio Cervantes, y de esa manera mantener el nombre de Cieza y de Antonio Pez vivo. Y así muchas gracias también a la familia por ser tan generosa como haber regalado al pueblo de Cieza todo este conjunto documental que nos ha llegado y que va a formar parte enseguida del patrimonio permanente de los ciezanos, gracias a esa generosidad. Y nada más, muchas gracias. Ahora nosotros tres vamos a bajarnos, seremos públicos
el señor editor pasará. Pero si no, es muy intenso esto. Nada, que lo merece. Pero hombre, Y don Antonio puede elegir, o se queda ahí o se pasa aquí al lado. Muy bien. en fin, no sé, yo esto me sobrepaso mucho. Oye, que te va muy bien el sillón. Gracias, queridos amigos. Buenas tardes. Excelentísimo señor director, ilustrísimas señoras y señores académicos, señoras y señores. No acierto, ¿se oye bien? Sí. No acierto sino con mi corazón abierto hacia la gratitud como nunca, a exteriorizar mi contentamiento y mi gozo en coyuntura de presentar de nuevo un libro organizado, transcrito y anotado por mí, que lleva como protagonistas a dos excelsas personalidades de la cultura contemporánea. Una universal por su obra coronada con un premio Nobel de Literatura. ¿Cuántas veces, Dios mío, mi pobre palabra ha querido aleccionar sobre esa obra maestra que es La Colmena a tantos y tantos bachilleres? La otra, no menos universal, quien hizo posible con y detrás de una escueta dirección ciezana, CID 12, que muchos estamentos y casi todos los grandes bibliófilos del mundo afinaran sus conocimientos y su rango de tales, confiando y aprendiendo en las reediciones facsimilares que desde un pequeño rincón de España se dieran a cuantos por el libro, por la obra bien hecha que decía Eugenio Dor, se apasionaban. Decía el poeta, investigador, crítico literario y académico Dámaso Alonso lo siguiente: hay en la España del Esparto, allá en Cieza, un bibliófilo que desde hace años está llevando a cabo un tesonero esfuerzo para conservar y propagar los libros antiguos españoles. Este hombre ejemplar se llama Antonio Pérez Gómez. Unas veces, sigue diciendo, se puede hablar de verdadera salvación, como cuando reproduce en facsímil el único ejemplar de la Lozana Andaluza, 1528. Siempre se trata de libros raros, reproducidos en número pequeño, pero suficiente para las necesidades de los investigadores, ya serán accesibles a quienes interesen. Emociona ver, termina diciendo, la silenciosa labor, la heroicidad de hombres como Pérez Gómez. Si hubiese 500 Ciezas, quiero decir 500 Pérez Gómez, distribuidos por toda España. Califiqué de raro al epistolario que hoy se presenta en nuestra Real Academia porque lo es. Libro nada oportunista, antes al contrario, muy oportuno y enriquecedor. En esto sigo haciendo méritos para merecer aquellas bondadosas palabras de nuestro director, don Juan González Castaño, en su libro Memorias de un lector. Juan Antonio López Delgado, autor de interesantes textos para degustadores de viejos y exquisitos libros. Decía que la edición y presentaciones de libros como el que nos ocupa son pasos de gozo y de remembranza para bien de la literatura española. Y les voy a decir por qué. Pero ante todo, dos cosas. Una, la capacidad de asombro del hombre de mundo y de cultura universal que era Cela respecto de aquel ciezano que le enseñó aún muchas facetas o carices del mundo del libro. Otra, cómo Pérez Gómez, el pueblerino universal, se fue empapando por mor de la mundanalidad magnífica de Cela, de esa pasión por la vida y sus excelencias, de esa conexión maravillosa con todo lo que lleva al intelectual por el mundo en perpetua embriaguez de visionario. Su atributo son los ojos en pasmo, por eso los antiguos dieron a Minerva la lechuza, el pájaro con los ojos siempre deslumbrados. Y ese deslumbramiento sano y positivo quedó tan ahincadamente arraigado en Pérez Gómez que aun muchas de sus publicaciones de después tuvieron aquella permeabilidad de riqueza mundana espléndida. Porque la naturaleza de Pérez Gómez era tan espléndida, con qué exuberante prontitud respondía a cualquier pedazo de mundo auténtico que se le arrojaba. Cualquier cosa desde entonces, seguir el reguero inimitable y maravilloso y único de Camilo José,
un viaje a Madrid y contactos con amigos literatos y posibles suscriptores, unos días en Londres indagando en manuscritos españoles del British Museum, llamas de vida que tantas veces necesitó, como cualquier otro mortal, don Antonio Pérez Gómez, para mantener el pasmo gozoso y la pasión por la vida. Y una sensibilidad de un auditorio tan culto y selecto. Espero que cuando lean este epistolario, si no lo hubieran leído ya, no se sonrojen en demasía, sino tan verbigracia que Pérez Gómez se interesa, espoleado por Cela, en las suertes de adopción, contextualización y manejo del vocablo cojón, pues como le escribe el gran bibliófilo de Cieza, yo soy editor del Cancionero de obras provocantes a risas, que, cual decía el gran hispanista Tecnor, y después que él salva en su catálogo, en ellas campea la obscenidad y la desenvoltura. Es la época en que Cela empieza su gran trabajo de filólogo y erudito para el diccionario secreto, y en que ambos amigos estudian fehacientemente el lenguaje de Quevedo y hasta se solazan con las subidas de tono de opúsculos antaño prohibidos y en ejemplares rarísimos dados a la estampa de Moratín padre o de Félix María de Samaniego. En la carta número 19 de este epistolario se refiere: y quiero decir a usted que entre mis proyectos editoriales está el reproducir en facsímil el arte de las putas de Moratín padre, don Nicolás. En una carta inédita a Homero Serís. Homero Serís es un personaje muy interesante que merece ya una buena monografía. Participó en la salvación de parte del tesoro bibliográfico nuestro en la Guerra Civil. Después se marchó a Estados Unidos y en la Hispanic Society llegó a ser vicepresidente incluso. En una carta inédita a Homero Serís que guardo en mi archivo, le dice lo siguiente Pérez Gómez: los cancioneros verdes que yo tengo en el infierno de mi biblioteca son los siguientes: Jardín de Venus, Barbadillo. No hay que confundir a Joaquín López Barbadillo con Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo. Joaquín López Barbadillo, no sé ahora mismo, no recuerdo el año en que murió, pero agotó los primeros decenios del siglo XX y fue editor de literatura verde, como diría Pérez Gómez. Y en los años 20-21 aparecían textos de una colección que él dirigió sobre pícaros de picaresca española. No hay que confundir con Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, repito, Joaquín López Barbadillo del siglo XX con Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, a caballo entre los siglos XVI y XVII, autor de, por ejemplo, dramaturgo, comediógrafo, y autor de novelas picarescas como la hija de Celestina, si no recuerdo mal. Repito, Jardín de Venus, los cancioneros verdes que yo tengo en el infierno de mi biblioteca son los siguientes: Jardín de Venus, entre paréntesis, Barbadillo, en papel pluma, todo esto lo especifica Pérez Gómez así: Cancionero de amor y de risa, Barbadillo, en papel pluma; Cancionero moderno de obras alegres, pie falso de imprenta en Londres; Cuentos y poesías más que picantes, sin pie de imprenta, el ya citado libro de Moratín padre, no hay por qué citar otra vez el título; El auténtico Espronceda pornográfico y el apócrifo en general, Cascales Muñoz, pone entre paréntesis el autor de la biografía, una de las muchas biografías de Espronceda; Parodia del Diablo Mundo por Alejo Montado; Floresta poética de varios autores, segunda serie, sin pie de imprenta, 16 páginas; Colección de cuentos diversos por D.T.H.D.T. Bayona, 1839, no he conseguido descifrar estas iniciales; Peratoner, Venus Retozona, Barcelona, 1892; Peratoner, Museo Epigramático, Barcelona, 1866; Flores varias del Parnaso de Peratoner, Barcelona, 1876; y finalmente Quevedo, el libro verde, Madrid, 1871. He perdido, sigue diciendo en esa carta a Homero Serís, algunas cosas, presté y he perdido la nota, un tomo de poesías eróticas, impresión valenciana del 18, con unos grabados muy lindos. No lo encuentro. Sin duda el amigo a quien se lo he prestado se ha hecho el longhi. Esto es una maravilla, esto del longhi. Se ha hecho el longhi. Yo creía que esto del longhi era cosas de donde yo me criaba en mi infancia, en
barrios de San Antolín, de San Juan, por ahí. No, pero estoy viendo que no, que el Longhi ha hecho fama, en fin, se ha extendido muchísimo. Sin duda el amigo a quien se lo he prestado se ha hecho el Longhi o no recuerda que es mío. Y como otra primicia, fuera de este epistolario y que reservo para un corpus de cartas con pera y comen más heterogéneo, que ahonda más y más en la relación de amistad hermosa con Cela y de mutua admiración, les leo unos párrafos de una carta de aquel a este en que se muestra sumamente interesado en editar La familia de Pascual Duarte. Mi querido amigo, va siendo hora de comenzar a preparar la edición del Pascual Duarte. Como usted es un hombre muy bueno y yo también lo soy, no me agradaría que se produjesen equívocos entre usted y yo, mucho menos en cuestiones que rocen intereses económicos. Yo soy un editor caro, o sea, un editor que pierde dinero normalmente o que gana muy poco. Tomé esto como una aplicación de mis socios a distracciones agradables para mí. No soy propietario de ninguna imprenta, ni me he preparado nunca, ni me he preocupado nunca de darle a mi labor editorial un volumen mayor que me permita distribuir entre más ediciones los gastos anuales que tengo. La única ventaja es que compro directamente los papeles y que conmigo es imposible el que se filtren ejemplares. Pero en realidad hago 4 ediciones al año y es entre esas 4 entre las que he de repartir los gastos anuales. Yo me encargo de hacer la edición y de pagarla íntegramente, repartiéndola entre los suscriptores míos particulares y vendiendo el resto de ejemplares o entregándolos íntegramente a usted para que usted los venda por su cuenta. No deseo participación alguna en los beneficios económicos. Repito esto, no deseo participación alguna en los beneficios económicos y que puedan obtenerse, que dejo íntegros a favor de usted y haciéndolo además muy complacido. Tampoco deseo que corra usted riesgo en la edición. Si se pierde dinero, lo pierdo yo. Por separado va una nota bastante amplia de las posibilidades económicas en costos y posibles beneficios. Calculo el costo total en unas 31.000 pesetas. Calculo el ingreso mínimo en unas 35.000, el máximo en unas 39.000. Para ello es preciso que los gastos que originen las ilustraciones no excedan de 3.500 pesetas. Escribo hoy a Rafael Zabaleta, un pintor que ya ilustró, recuerdo por ejemplo la cubierta del Solitario de Cela, algunos libros de Camilo José. Escribo hoy a Rafael Zabaleta, a quien debe usted también escribir, le acompañe a usted una copia de esa carta, etc. Y termino ya. Aquí van a ver a Pérez Gómez ansioso por poseer hasta las más escondidas separatas y publicaciones del propio Cela, de Pío Baroja, de León Felipe, de Alfonso Canales. En la carta número 67 leemos esto tan desconcertante, tan grato de oír, pues he aquí que hay muchas monografías esperando a ser escritas por la juventud investigadora. Este es un aspecto que como docente siempre me ha interesado sobremanera. Esperando a ser escritas por la juventud investigadora. He aquí, digo, unas palabras que habría que investigar muy anchamente. No me olvide, dice, ese librito suyo de Baroja, le dice Pérez Gómez a Camilo José, no me olvide ese librito suyo de Baroja, edición mexicana. Ya sabe usted que soy barojiano de nacencia y fui amigo de Don Pío. Esta es la faceta o el aspecto que yo creo que habría que investigar anchamente. La amistad con Pío Baroja. O en la siguiente epístola, la número 68, con ese seni de cordura y mesura decorosa que Dios le dio, le dice con complacencia magistral a Camilo José: mi querido y admirado amigo, unas líneas para hacerle llegar nuestra más sincera y cordial enhorabuena por su nombramiento como senador del reino. Le confieso que al principio temí un poco que, al pasar a formar parte de ese órgano legislativo, perdiésemos al Cela que tanto admirábamos, pero sus declaraciones nos han tranquilizado y esperamos que, además del punto de vista de los escritores y hombres de letras en la política y de procurar que las leyes y decretos no salgan con demasiados disparates gramaticales y estilísticos, además de eso, introduzca un elemento de humor
que buena falta nos hace. Con tan finas, tan sutiles expresiones de nuestro gran bibliófilo, concluyo mi intervención esperando haberles aburrido poco. Muchas gracias. A todos. A decir verdad, yo no formaba parte del reparto de este acto y no tenía... ¿Verdad? ¿Se oye? Sí, se oye. Ah, ¿me oís? Sí, decía que no formaba parte del reparto de este acto y que no pensaba intervenir, pero acuciado por Joaquín Salmerón, ¿no? Y también por las circunstancias, que son las bonitas palabras que se han dicho de mi abuelo, me parece casi obligado decir alguna palabra yo, con un doble propósito simplemente, ¿no? Uno, trasladar un saludo, y dos, expresar ciertos agradecimientos. En cuanto al saludo, en realidad es doble. De una parte traigo el saludo de la familia Pérez Gómez, a quien de alguna manera represento, ¿no? Y que es una familia integrada por mi tío Pepe, que es el único hijo vivo de mi abuelo, mis hermanos José, Lola y Santiago, mis primos hermanos Amparo, Chiqui, Antonio, Jean-Pierre y Patricia, un total de 9 nietos de mi abuelo, y también los hijos de mis hermanos y de mis primos hermanos, que suman 23 nuevos nombres a esa lista de personas que portamos el apellido Pérez Gómez gracias a un mágico guión que se introdujo en el apellido hace algunos años para preservar precisamente ese apellido, ¿no? Todos nosotros mantenemos un amor incondicional por Cieza, nuestro pueblo natal, por Cabo de Palos, que sigue siendo el lugar de veraneo de la práctica totalidad de los Pérez Gómez, y también por Murcia, como ciudad puente entre esos dos, llamémosle, si me permitís la expresión, paraísos que son o han sido para nosotros Cieza y Cabo de Palos. Además, vaya por tanto ese saludo colectivo de toda la familia Pérez Gómez. Además traigo el saludo personal de Abelardo Linares. Abelardo Linares es el editor y poeta que acogió bajo el paraguas de la editorial Renacimiento la publicación de este epistolario y que nos ha regalado, la verdad, una edición bien bonita del epistolario, ¿no? Abelardo quería haber estado aquí con nosotros no ya por el respeto y la admiración que siente por la institución, la Real Academia de Alfonso X el Sabio, sino también por el grato recuerdo que conserva de sus encuentros con Javier Díez de Revenga, que debe estar también por aquí sentado, allí, por Javier, y a quien me pide que le dé luego más tarde, si acierto contigo, un gran abrazo de su parte. No ha podido acompañarnos, estaba con una presentación en Madrid, luego otra en Barcelona y desde Sevilla le ha sido imposible desplazarse. Bueno, en cuanto a los agradecimientos, tengo que empezar lógicamente por Juan González y por la Real Academia de Alfonso X el Sabio, una institución por la que mi abuelo sentía una verdadera devoción, a la que sirvió siempre en vida y de la que recibió no pocos dones en vida e incluso después de su muerte, ¿no? Quiero recordar que precisamente este año se cumple el aniversario de los 40 años de la edición por parte de la Real Academia de Alfonso X el Sabio de un libro que se llamaba Murcia en los viajes por España, que recogía los trabajos de mi abuelo sobre Murcia en la literatura extranjera de viajes, ¿no? Y fue una edición de la Real Academia. Juan, puedes tener la seguridad de que
La veneración de mi abuelo por la Real Academia la conservamos todos los Pérez Gómez como un verdadero legado que vamos a transmitir a todas las generaciones venideras, ¿no? En mi caso, lamentablemente, solo lo puedo transmitir a mis gatitos, pero, en fin, puedes estar tranquilo porque, en fin, mis hermanos y mis primos son mucho más fecundos que yo, ¿no? O sea que ahí está garantizada. Muchas gracias, Juan, ¿no? En segundo lugar, debo extender mi agradecimiento, claro, a Francisco Javier Díaz de Revenga, cuya fidelidad al recuerdo de mi abuelo no podremos, Javier, olvidar nunca. Hace, como has recordado tú mismo, hace 50 años ya Javier colaboró y coordinó el libro homenaje que se publicó a mi abuelo a raíz de su fallecimiento, y Javier ha dado testimonio de ese afecto y de esa amistad hacia mi abuelo sin ningún interés, totalmente desinteresado, siempre que ha sido necesario, ¿no? Bueno, Javier, ya sabes que cuentas nada menos que con, y hoy por hoy, ¿no?, con 33 Pérez Gómez que se consideran en deuda eterna contigo. Yo además personalmente respondo por todos los deudores y lo hago de forma solidaria y no mancomunada. Es decir, que puedes cobrarte la totalidad de la deuda de mi persona cuando y como tú quieras. Muchas gracias, Javier, de verdad, ¿no? En tercer lugar, claro, nuestro agradecimiento más sincero a Juan Antonio López Delgado, pero también a su hijo José López Almagro, que está por aquí, si no recuerdo mal, porque son los verdaderos artífices de este rescate. Primero, porque fueron los que consiguieron el envío telemáticamente por parte de la Fundación Camilo José Cela, Emilia Flavia, de la totalidad del epistolario digitalizado que conservaba la Fundación en sus archivos. Segundo, porque consiguieron también, es importante decirlo, la autorización por parte de Camilo José Cela Conde, hijo y heredero de su padre, heredero del escritor, de Camilo José Cela, para la publicación de estas cartas. Era necesario la cesión de los derechos de propiedad intelectual. Y tercero, porque consiguieron además, porque llevó a cabo Juan Antonio en particular una labor extraordinaria de análisis y de erudición con ese conjunto de un centenar larguísimo de notas que enriquecen e iluminan el epistolario. Muchísimas gracias a los dos. Ellos son los que de verdad tuvieron fe en el interés que presentaban estas cartas, y si no fuera por ellos, pues no habrían visto nunca la luz, ¿no? En último lugar, nuestro querido Joaquín Salmerón, que se ha bajado de la mesa y que desde el Museo Sillasa pues viene luchando por preservar no ya la memoria de nuestro abuelo, sino incluso una parte testimonial de su biblioteca. Mi abuelo decía que el bibliófilo, Juan, te digo a ti que eres bibliófilo, ¿no?, el bibliófilo muere dos veces, porque muere él y muere su biblioteca. Y así ha sido en el caso de mi abuelo. Pero al menos, gracias a Joaquín, una parte infinitesimal, pero simbólica, testimonial de esa biblioteca, se conserva actualmente en esa salita tan bonita que hay en el museo, junto a un montón de enseres y objetos, retratos personales suyos, cuadros, y que yo creo que hacen un espacio pues francamente bonito, ¿no? Joaquín sabe que ha entrado a formar parte de la familia Pérez Gómez, y sabe que eso no es ningún honor ni ningún privilegio, sino más bien al contrario, una servidumbre, una carga, porque somos muchos y solo damos trabajo, ¿no? Pero, en fin, Joaquín, gracias siempre por estar ahí, ¿no? Bueno, me siento también muy feliz de ver entre el público, yo tendría que decir más que ver, intuyo que están por ahí, porque ustedes habrán observado que no veo un pimiento, ¿no?, pero intuyo que están ahí
unos cuantos parientes, primos y amigos muy queridos para mí de Cieza, de Murcia, a quienes les agradezco de corazón el que nos acompañen esta tarde, ¿no? A aquellos que no conozca, pues también muchas gracias. Y ya termino. Camilo José Cela, en el discurso de aceptación del premio Nobel allí en Suecia, decía que él había tenido siempre disfraz de beligerante, decía, bajo un disfraz de beligerante, ¿no? Bueno, yo creo que este epistolario desmiente cierta imagen pública que todavía colea de Camilo José Cela y demuestra que el sentimiento de amistad, en este caso entre un genio de la literatura universal y un bibliófilo, abogado y editor pueblerino del pueblo de Cieza, está por encima de todo. Con esta pequeña cuña publicitaria, por si alguien quiere comprar el ejemplar a la salida, que espero que me sepáis disculpar, pues termino ya agradeciendo a todos este acto. Gracias.